estamos con este último tema de cuatrimestre, que ya algo la profesora Karina había dado una introducción, que tiene que ver con oxigenación, y también vamos a ver algo de oxigenoterapia. Dice que el oxígeno es una exigencia humana básica de importancia vital, ¿sí? Sin oxígeno, es algo redundante, no puede haber vida. Ahora, dice que la insatisfacción por parte de los pacientes obliga al enfermero o a enfermera a entender la fisiología cardíaca y respiratoria. Como ustedes ya se habrán dado cuenta y ya lo habrán estado viendo en el Power que estaba sin audio, está intrínsecamente ligado, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con lo pulmonar, lo respiratorio, con lo cardiovascular, ¿sí? Está, justamente a decir, ¿no? Intrínsecamente ligado, porque sabemos que en el transporte sanguíneo, digamos, también va oxígeno. Entonces, tenemos una gran dificultad cuando a veces hay una enfermedad cardiológica, una enfermedad en las arterias, en los vasos, que dificulta o imposibilita el normal funcionamiento, ¿sí?, de esta función respiratoria. Dice, la fisiología cardíaca se basa fundamentalmente en la cesión de sangre oxigenada a los tejidos y la liberación de sangre no oxigenada al sistema pulmonar, ¿sí? La sangre es un medio de transporte, dentro de lo que transporta oxígeno y, o sea, transporta oxígeno desde los pulmones hacia todo el sistema corporal, y también lleva hacia el pulmón sangre que no está oxigenada, o sea que está con CO2 y algunos otros tipos de gases, ¿sí? Pero puntualmente oxígeno y dióxido de carbono. Dice, cuando la sangre alcanza la circulación pulmonar, es oxigenada por los pulmones, volviendo al corazón izquierdo y pasando a los tejidos. Bueno, justamente habíamos charlado, ¿sí? Por ahí no creo que haya en esta instancia, por esta situación extraordinaria, alguna desregularización dentro de lo que es la materia de anatomía. Pero bueno, acá ya empezamos a hablar un poquito de fisiología, y en otros años aquellos que en esta instancia, digamos, tenían desregularizado anatomía, se les complejizaba un poquito más, porque bueno, una materia va concurrente con la otra, y entonces al ir de una manera dispar se complejiza más el aprendizaje, y eso no quiere decir que igual no se pueda hacer. Pero bueno, hay que leer y leer bastante en este tema para poder entenderlo, este tema que empieza a subir en complejidad, digamos, por el año, digamos, de la cursada ya, ¿no? Dice, la fisiología respiratoria se ocupa de la oxigenación del organismo mediante la ventilación, la perfusión y el transporte de gases respiratorios, ¿sí? Hace un rato dijimos que había varios gases respiratorios. Generalmente los más comúnmente nombrados es el oxígeno y el dióxido de carbono. Ahora después vamos a ver estas situaciones, ¿sí? Puntualmente eso es lo que más nos interesa. Dice, existen unos reguladores nerviosos y químicos, que no es casualidad que los puse en color rojo, que controlan la frecuencia y profundidad de los movimientos respiratorios para satisfacer las necesidades de oxígeno, lo que unido al sistema cardíaco resuelve las exigencias oxigenadas del organismo. Obviamente que también lo que incurre para que todo esto funcione, digamos, es la sinapsis neuronal, todos los músculos accesorios y demás, digamos, pero es lo que, o sea, un sistema está intrínsecamente ligado al otro. Si queremos ir a lo micro de esta situación, como dijimos recién, todo lo que tiene que ver con lo respiratorio está intrínsecamente ligado con lo vascular o con lo cardiovascular, y viceversa, por supuesto, ¿sí? Y entender de que cuando hay alguna disfunción, hay determinados reguladores nerviosos y químicos que envían señales, digamos, como para que haya una mayor liberación de oxígeno, una menor liberación de oxígeno, para que haya vasoconstricción, para que haya vasodilatación. Fisiología cardiovascular. Dice, el sistema cardíaco cede a los tejidos oxígeno, nutrientes y otras sustancias y elimina productos de desecho celular, lo que se consigue mediante la actuación de la bomba cardíaca, el sistema circulatorio y la integración de los sistemas respiratorio, digestivo y renal. Perfecto. Hasta ahí creo que vamos bien. Estructura y función. Dice, el corazón bombea la sangre a través de la circulación pulmonar por medio del ventrículo derecho y a la circulación sistémica mediante el ventrículo izquierdo, ¿sí? Es como que, justamente para entender la anatomía y la fisiología, es como que si hubiera dos corazones. En realidad es el mismo, pero por ahí ahora después ustedes van a ver,
en otras filminas o en otras imágenes del Power, que justamente diferencia, ¿sí? Como un corazón, digamos, dibujado, digamos, o con un gráfico de color azul y otro de color rojo, como que simboliza un poco la sangre oxigenada y la desoxigenada por donde transcurre a través de los lechos vasculares. Dice, ambos ventrículos aportan oxígeno y nutrientes a los tejidos y retiran productos orgánicos de desecho entre la sangre y los tejidos. Habla de un poquito de la bomba miocárdica. Dice, la acción de bombeo del corazón mantiene la aportación de oxígeno. Las enfermedades que aminoran la eficacia del bombeo cardíaco disminuyen el volumen de sangre circulante, disminuye la sangre disponible para esta expulsión. Exactamente, cuando no se está produciendo adecuadamente la sístole y la diástole, cuando hay algunas arritmias, cuando hay algún otro tipo de trastorno, ¿sí? También va a afectar todo lo que tiene que ver con la parte respiratoria. Dice, las cavidades cardíacas se llenan durante la diástole y se vacían durante la sístole. La toma de la tensión arterial orienta sobre la eficacia de estos fenómenos sistólicos y diastólicos, ¿sí? Es una de las maneras que tenemos de ver o de valorar cómo está funcionando la bomba cardíaca cuando tomamos la tensión arterial o también cuando valoramos pulso también. Ahí podemos detectar algunas arritmias, algunos otros tipos de desregularización dentro de lo que es el ritmo cardíaco, a través del pulso también. Dice, durante la replexión ventricular, las fibras miocárdicas se distienden y en el sujeto sano, a medida que aumenta esta distensión, aumenta también la fuerza de contracción consecutiva de acuerdo con la ley de Frank Starling. Dice, en un corazón enfermo, la distensión del miocardio va más allá de sus límites fisiológicos, ¿sí? Cuando ya justamente hay una cardiomegalia, ¿sí? Sobre todo cuando hay, dentro de las cardiomegalias las podemos desdoblar en dos, ¿sí? Las cardiomegalias propiamente patológicas y las cardiomegalias que no son patológicas, por ejemplo lo que ocurre en los deportistas, ¿sí? Que justamente ellos, como están acostumbrados a un alto rendimiento y han entrenado durante un determinado tipo de años, tienen un corazón más agrandado, una hipertrofia ventricular, pero no es patológica como ocurre en el hecho de una hipertensión, ¿sí? Uno está hablando de un individuo sano, deportista de alto rendimiento, y en otro está hablando de un corazón que se ha tenido que agrandar, que ha tenido que hipertrofiar las paredes del ventrículo izquierdo, ¿sí? Justamente, digamos, porque hay una presión interna muy grande y la tiene que vencer. Bueno, eso no es lo ideal, ahí habla ya propiamente de una patología. Dice, se distiende o dilata, pero se traduce en un volumen sistólico insuficiente y empieza a refluir a la circulación pulmonar, lo que da una insuficiencia cardíaca izquierda, o a la sistémica, una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Vieron lo que hablábamos hace un ratito? ¿Sí? Como que la fisiología, para poder explicarlo, es como si dividiera el corazón en dos, correspondiendo obviamente a un mismo corazón. Dice, flujo sanguíneo en el miocardio. El flujo unidireccional a través del corazón está garantizado por 4 válvulas. Durante la diástole ventricular se abren las 4 válvulas auriculoventriculares, tricúspide y mitral, y la sangre circula desde las aurículas a mayor presión hacia los ventrículos relajados. Con el llenado ventricular empieza la fase sistólica y cuando la presión interventricular sistólica aumenta suficientemente, la válvula auriculoventricular se cierra, lo que impide el retroceso de sangre a las aurículas. Es entonces cuando empieza la contracción ventricular. Acá estamos hablando de un individuo sano, lo que normalmente debería ocurrir. A veces hay algunas afecciones, algunas enfermedades en las válvulas, no se cierran adecuadamente, hay un reflujo de esa sangre, bueno, empiezan otro tipo de complicaciones, ¿sí? Soplos y demás. Dice, a medida que los ventrículos inician su fase sistólica, la presión interventricular aumenta, lo que origina que se abran las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, al tiempo que los ventrículos expulsan sangre a través de estas válvulas abiertas. La presión interventricular va disminuyendo, las válvulas semilunares se cierran y eso impide que el reflujo de la sangre vuelva a los ventrículos, ¿sí? Justamente. Dice, los pacientes con enfermedades valvulares pueden presentar un reflujo o regurgitación de sangre a través de una válvula incompetente.
¿sí? Que no cierra adecuadamente, que tiene alguna otra situación. Esta regurgitación produce un soplo escuchado en auscultación en las zonas específicas de auscultación para cada una de las válvulas. Obviamente, como ya vimos en todo lo que tiene que ver, digamos, con otras técnicas, todo amerita, digamos, una cierta destreza. Pero bueno, hay que empezar a afinar el oído, utilizar bien los instrumentos de medición, como el estetoscopio, ¿sí? Para ir detectando. Por supuesto que uno necesita también concentración, estar en un ambiente, digamos, que no haya tantos ruidos. Y bueno, y ahí uno se va entrenando, ¿sí? Circulación en las arterias coronarias. La circulación coronaria aporta oxígeno y nutrientes y elimina residuos metabólicos del miocardio. Estas arterias coronarias se originan en la aorta, inmediatamente por encima y por detrás de la válvula aórtica, a través de una abertura denominadas orificios coronarios. El miocardio del ventrículo izquierdo es el que recibe un aporte sanguíneo más abundante, dada su mayor masa muscular y su trabajo cardíaco más energético. Circulación sistémica. Las arterias y venas sistémicas ceden oxígeno y nutrientes a los tejidos y retiran de ellas sustancias de desecho. La sangre oxigenada fluye desde el ventrículo izquierdo a través de la aorta hasta las grandes arterias, que se ramifican en arterias más pequeñas y finalmente en arteriolas. Estas arteriolas todavía se dividen en vasos más pequeños, los capilares, y es a este nivel donde tiene lugar el intercambio gaseoso, sustancias nutritivas y de desecho, ¿sí? Ahí es donde justamente, como está diciendo ahí, es donde se produce este intercambio, ¿sí? Soy redundante con esto, pero quiero que quede bastante bien entendido. Oxigenados los tejidos y recibidos los nutrientes, las sustancias de desecho salen de la red capilar arterial por las vénulas, formando una red venosa que acaba conduciendo la sangre desoxigenada al corazón derecho, incorporándose a la circulación pulmonar. Fíjense, se va hasta lo más pequeño, ¿sí? Eso quiere decir, digamos, estamos hablando de un individuo sano, ¿sí? Que el individuo está bien perfundido, que llega adecuadamente y se retiran las sustancias de desecho. Por supuesto, no sé, un clima frío como este puede haber una vasoconstricción, por supuesto, ¿sí? Ahora, el gran problema es cuando yo tengo algunas alteraciones patológicas, placas de ateroma, justamente, digamos, porque la persona es tabaquista de larga data, puede haber desórdenes metabólicos, otras situaciones también que, o también afecciones neuromusculares que impiden que haya una vasodilatación o una vasoconstricción, digamos, inclusive en esas zonas tan distales. Dice, la cantidad de sangre expulsada por el ventrículo izquierdo en un minuto es el llamado gasto cardíaco. Este gasto cambia de acuerdo con las necesidades metabólicas y de oxígeno del organismo. Por ejemplo, con el ejercicio, la gestación y la fiebre, el gasto cardíaco aumenta y durante el sueño disminuye, ¿sí? Acá tenemos un dato de que ustedes ya lo vieron en signos vitales, ¿sí? Justamente cuando hay fiebre, por ejemplo, todo el metabolismo se aumenta, ¿sí? Porque hay una sobrecarga de temperatura y bueno, todo el resto, digamos, de los otros sistemas intentan liberar, ¿sí? Ese excedente de temperatura y bueno, pero para liberar y para que justamente se produzcan estos factores de eliminación siempre se necesita energía, ¿sí? Entonces bueno, quema energía y bueno, el paciente se le pone taquicárdico, taquipneico, ¿sí? Justamente, digamos, porque hay una necesidad, ¿sí? Gasto cardíaco, ¿sí? Una fórmula, volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Acá explica un poquito. Dice, el volumen sistólico es la cantidad de sangre expulsada por el ventrículo izquierdo en cada contracción. Puede estar afectada por la cantidad de sangre en dicho ventrículo al final de la diástole, precarga, otra palabra nueva, ¿sí? La resistencia a la expulsión, poscarga, y la contractibilidad cardíaca, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Poscarga, dice que es la resistencia a la expulsión del ventrículo izquierdo. Eso significa poscarga. Dice, para el corazón izquierdo, la poscarga es el trabajo que el corazón tiene que afrontar para expulsar totalmente la sangre del ventrículo izquierdo. La presión aórtica diastólica mide la poscarga. En un paciente con una crisis aguda de hipertensión, la poscarga y la sobrecarga total del corazón aumenta. En estas circunstancias, la poscarga
puede disminuir corrigiendo la presión arterial sistémica, ¿sí? Bueno, obviamente a veces vamos a tener que utilizar fármacos bajo indicación médica y demás, ¿sí? Pero bueno, estamos entendiendo estos. Precarga es esencialmente el volumen telediastólico. Dice, a medida que el ventrículo se va llenando, sus fibras se distienden y con la ley de Frank-Starling, cuando mayor sea la distensión, mayor será la concentración y el volumen sistólico. Claro, cuando yo más extiendo algo, más rápidamente, ¿sí? Y más lejos va a llegar. Eso es un poco lo que está diciendo. Dice, en situaciones patológicas, la precarga y el volumen sistólico consecutivo pueden manejarse alterando la cantidad de sangre circulante. Ejemplo, paciente en shock hemorrágico, el aporte líquido y la reposición de la volemia aumentan el volumen, lo que a su vez aumenta la precarga y el gasto cardíaco consecutivo. O sea, en este caso es necesario, ¿sí?, de que llegue a esos otros lugares donde si hubiera una hemorragia, y acá un shock hemorrágico es algo mucho más fuerte, el paciente se me está descompensando, si yo no lo corrijo se va a morir, ¿sí?, necesita un aporte de líquidos por vía intravenosa. Ya vamos a ver más adelante qué le vamos a colocar a depender cada situación. Volumen telediastólico es el volumen de sangre que se almacena en el ventrículo al final de la diástole, ¿sí? Esta definición, estudienla, memorícenla, ya la vamos a ir viendo. Volumen telesistólico es el volumen de sangre que queda dentro del ventrículo al finalizar la sangre, al finalizar sístole, perdón. O sea que no se vacía en la totalidad, algo queda, ¿sí? Pero bueno, eso es el volumen telesistólico. Gasto cardíaco es la cantidad de volumen de sangre que bombea el ventrículo en un minuto, ¿sí? La contractibilidad miocárdica, ¿sí? El corazón, mio, músculo, cardio o cárdica, ¿sí? Tiene que ver con corazón. Afecta también al volumen y al gasto sistólico. Una contracción débil disminuye la cantidad de sangre expulsada por los ventrículos en cada contracción. La contractibilidad miocárdica puede incrementarse con fármacos que aumentan la fuerza de la contracción, como la adrenalina, ¿sí? La adrenalina también, digamos, es, por así decirlo, digamos, un fármaco que está dentro nuestro. Cuando amerita, digamos, justamente colocar algo que es extrínseco, recurrimos a estas drogas que justamente tienen el mismo nombre de las que ya tenemos dentro de nuestro organismo, ¿sí? Necesitamos, digamos, que haya mayor energía para que haya una mayor contractibilidad miocárdica, para que haya, sobre todo, una buena sístole. La frecuencia cardíaca, dice, afecta al flujo sanguíneo debido a la interacción entre la frecuencia y el tiempo de reflexión diastólica. Fíjense qué interesante. Esto remárquenlo porque es muy importante con lo que vamos a seguir viendo más adelante y justamente con oxígeno, ¿sí? Con oxigenoterapia. Dice, con frecuencias cardíacas mayor, especialmente con frecuencias mantenidas mayores de 160 latidos por minuto, el tiempo de reflexión disminuye y a medida que esto ocurre también son menor el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Claro, cuando está latiendo tan rápido el corazón, no se llena lo suficientemente las cámaras de manera adecuada y entonces lo que se expulsa en sístole, ¿sí?, porque en diástole también hubo poco, entonces va a expulsar lo que tiene, es que es tan rápido que no se alcanza a llenar, ¿sí? Es como vieron cuando uno va al baño y está y aprieta el botón y ya se vació. Hay que esperar que se vuelva a llenar, pero bueno, si uno está apurado, ¿sí? Justamente, por ahí no sé si es el mejor ejemplo, se me ocurrió así, ¿sí? Bueno, lo mismo ocurre con el corazón, ¿sí? Cuando superamos y sostenemos los 160 latidos por minuto, esto hasta hoy hablando en una persona sana. Igualmente es muy raro que una persona llegue a estos 160 latidos por minuto, pero imagínense en una taquicardia sostenida, en una taquicardia por una fibrilación ventricular. Wow, ahí se complejiza bastante más la situación y lo que me está haciendo, digamos, es un llenado insuficiente, ¿sí?, de las cámaras coronarias, de las cámaras cardiovasculares, cardíacas. Medio trabadito, no sé qué me pasa. Yo también estoy cansado. Así que, justamente, un dato no menor que puede llegar a ser prueba de examen, ¿sí? Arriba de los 160 latidos por minuto y sobre todo sostenida, bueno, ahí hay un peligro bastante serio, ¿sí? Porque no está oxigenando adecuadamente.
Sistemas de conducción. Dice la contracción y relajaciones rítmicas de aurículas y ventrículos dependen de una transmisión continua y organizada de impulsos eléctricos generados y transmitidos por el sistema de conducción. Fíjense, como decíamos hace un rato, que interactúan otros sistemas como el sistema nervioso. Porque cuando hablamos de impulsos eléctricos, hablamos netamente del sistema nervioso. Dice, el sistema nervioso autónomo regula el ritmo de generación de impulsos y su velocidad de transmisión a lo largo de vías de conducción y asimismo las fuerzas de contracciones, ¿sí? Entonces, cuando hay algún otro tipo de enfermedad, acuérdense, puede haber múltiples diagnósticos, no solamente de enfermería, sino el médico también realiza varios diagnósticos dentro de una misma situación, alguna afección que justamente afecta el normal funcionamiento del sistema nervioso, ¿sí? No hay una buena sinapsis, no hay una buena conducción, bueno, justamente me va a traer serias alteraciones. Ahora vamos a ir viendo algunas, puntualmente del sistema coronario. El sistema de conducción se origina en el nódulo sinoauricular, acá está entre paréntesis como se abrevia, que constituye el marcapasos del corazón. Miren qué interesante. Ustedes no sabían que adentro del corazón había un marcapasos. Bueno, hay. Dice, se encuentra en la aurícula derecha, cerca de la entrada de la vena cava superior. Los impulsos se inician en este nódulo sinoauricular a un ritmo intrínseco de 60 a 100 latidos por minuto. O sea que va a depender en relación al gasto cardíaco, a la demanda. Bueno, acá está un poco el dibujito, ¿sí?, del nódulo sinoauricular. Después lo transmite al nódulo auriculoventricular. Es como que si hubiera otro marcapaso, ¿sí? Y acá justamente lo va transitando, ¿sí?, a través de estas arterias va irrigando el corazón, ¿sí? Acá vean un poquito los gráficos, ¿sí? Nódulo sinoauricular, ¿sí?, donde se posiciona. Muy bien, seguimos. Sistema de conducción. Dice, los impulsos eléctricos se transmiten luego a lo largo de las aurículas hacia el nódulo auriculoventricular, recién lo vimos, que sirve de medidor de los impulsos entre las aurículas y ventrículos y colabora al vaciamiento auricular, demorando el impulso antes de transmitirlo al fascículo de His y a la red ventricular de Purkinje. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver un poquito más adelante. Cubiertas del corazón. Estructura. Pericardio, ¿sí?, envoltura propia del corazón, semejante a un saco inextensible, laxamente ajustado, como un guante, apretadito. Consta de dos partes, una fibrosa y otra serosa. Pericardio fibroso, saco duro, de ajuste laxo e inelástico que rodea el corazón. Pericardio seroso consta de dos hojas, uno parietal, que reviste interiormente el pericardio fibroso, y la hoja visceral o epicardio, que se adhiere a la capa externa del corazón. Entre las hojas visceral y parietal existe un espacio, el espacio pericárdico, que contiene unas gotas de líquido pericárdico de 10 a 15 mililitros de líquido lubricante segregado por esta serosa. Acá muchas veces ocurren pericarditis, ¿sí?, afecciones que justamente hacen de que o haya mayor cantidad de líquido, de este líquido, o mucho menos, ¿sí? Lo que muchas veces se incurre en algunas etapas de dolor. Lo que hay que hacer muchas veces cuando hay una mayor cantidad, ¿sí?, de líquido a través de una pericarditis, es justamente lo que hace el médico, algo que se llama pericardiocentesis, ¿sí?, que a través de una aguja en determinado espacio, ¿sí?, se punza esta parte del corazón, ¿sí?, y se extrae parte de ese líquido. Las cubiertas del corazón proporcionan protección frente a la fricción. Habla un poquito de pared cardíaca. Dice, la pared cardíaca está formada por tres capas distintas, tanto en las aurículas como en ventrículos: epicardio, capa externa de la pared del corazón; hoja visceral del pericardio seroso; miocardio, capa media gruesa contráctil, compuesta por células con alto nivel de diferenciación, comprime con fuerza las cavidades del corazón y la sangre que contienen; el endocardio, delicada capa del tejido endotelial, clase de tejido membranoso que recubre el interior del corazón y los vasos. Sistema venoso. Dice que almacena aproximadamente el 65% del volumen total de sangre en el sistema circulatorio. Todas las venas, excepto las pulmonares, transportan sangre carbooxigenada. Venas. Dice que son conductos para transporte de sangre desde los tejidos hacia el corazón, o sea, hacia el corazón nuevamente. La presión del sistema venoso es muy baja, sus paredes son delgadas y musculares, lo que permite contraerse o dilatarse. Vénulas reciben sangre de los capilares,
conduce la sangre a los grandes vasos venosos de regreso al corazón dentro de un sistema de presión. Circulación sistémica general o mayor, estamos hablando dentro de lo que corresponde a vías circulatorias, dice, el ventrículo izquierdo bombea sangre hacia la aorta ascendente, donde fluye a las arterias que la transportan a los diversos órganos y tejidos. La sangre se mueve desde las arterias a las arteriolas y a los capilares. Aquí tiene lugar el vital intercambio de dos direcciones entre la sangre y las células, excepto al tejido pulmonar intercambiador de gases, volviéndose a la aurícula derecha. Bueno, como les decía, un poquito de fisiología para entender. Yo sé que esto ustedes más lo están viendo en anatomía, así que no me voy a detener mucho en esto, ¿sí? Pero lo nombramos. Circulación pulmonar o menor, la sangre venosa pasa de aurícula derecha al ventrículo derecho, a la arteria pulmonar, a las arterias y al capilar pulmonar. Donde tiene lugar el intercambio gaseoso, la sangre oxigenada vuelve a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares, pasando desde aquí al ventrículo izquierdo. Ahora vamos a ver, acá está, ¿sí? Justamente como, acá está, miren, circulación menor, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con venas pulmonares, como entra, sale nuevamente a través de la aorta, ¿sí? Oxigena y acá ya empieza a volver, ¿sí? Y vuelve a ingresar, como ven acá, por las venas cavas, ¿sí? Se sigue oxigenando, se lleva una vez más la arteria pulmonar y acá es donde se produce el intercambio gaseoso. Bueno, acá otro dibujito para que ustedes lo miren con más cuidado. Vuelvo a decir, yo sé que esto ustedes lo están viendo en anatomía y si no lo vieron ya lo van a ver. Así que seguimos. Bueno, acá un poco el complejo, digamos, ya lo van a ver un poquito más en segundo y tercer año, todo lo que tiene que ver y lo que significa todo un trazado electrocardiográfico, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la onda P, el complejo QRS, ¿sí? Así se llaman cada uno de estos trazos, el segmento ST, la onda T, qué es lo que ocurre también cuando hay una onda U, cuánto mide cada cuadradito. Bueno, ya lo van a aprender, pero presento algunas generalidades para que lo vayan interpretando o lo vayan teniendo un poquito más firme en la memoria para cuando ya después lo estudie. Acá nombra un poquito, dice la onda P del electrocardiograma indica que las aurículas se han contraído y el intervalo PR informa acerca del retraso de la transmisión del impulso a través del nódulo auriculoventricular, la longitud normal, ¿sí? Fisiología respiratoria, acá entramos un poco más propiamente en lo que tiene que ver con este tema. Dice, la ventilación es el proceso a través del cual los gases penetran en los pulmones y salen de ellos. Una ventilación adecuada requiere la coordinación de las propiedades musculares y elásticas del pulmón y del tórax y una inervación intacta. El músculo inspiratorio principal es el diafragma, inervado por el nervio frénico. Este nervio sale de la médula a nivel de tercera, cuarta o quinta vértebra cervical, ¿sí? La elasticidad, capacidad de los pulmones y tórax para distenderse. Muchas veces esta elasticidad, por algunos tipos de enfermedades, se pierde. La resistencia de las vías aéreas es la diferencia de presión entre la boca y los alvéolos respecto al índice de flujo de gas inspirado. Esta puede aumentar por obstrucción traqueal, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos todo lo que tenía que ver lo base, ¿sí? Obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Bueno, ¿sí? Inclusive a veces pacientes que están intubados, que están con un tubo endotraqueal, ya hay una propia resistencia propio del tubo. Si bien está permeabilizada la vía, también se genera alguna resistencia. Ya lo van a ver más adelante. Músculos accesorios pueden aumentar el volumen pulmonar durante la inspiración. Los pacientes con EPOC, es decir, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, suelen utilizar estos músculos. ¿Cuáles? Los músculos accesorios. Volúmenes. Los valores normales se miden mediante pruebas de función pulmonar. Ejemplo, espirometría, ¿sí? Una persona sopla dentro de una pipeta, ¿sí? Y ahí se mide, digamos, la capacidad pulmonar, el volumen, lo que se puede llegar a excretar. Cada individuo es un poquito diferente. Presiones. Los gases se movilizan a través de los pulmones por cambios de presión. La presión intrapleural es negativa, menor que, eso significa, respecto a la atmosférica, que está alrededor de 760 milímetros de mercurio.
Perfusión. La función principal de la circulación pulmonar es aportar sangre hasta la membrana alveolo-capilar para que tenga lugar el intercambio gaseoso. Circulación pulmonar, empieza en la arteria pulmonar que recibe sangre venosa mezclada, o sea que hay poco oxígeno, del ventrículo derecho. Distribución es comparación con el sistema circulatorio sistémico, las presiones pulmonares son bajas. Difusión. Dice, la difusión es el movimiento de las moléculas desde una zona de alta concentración a otra de concentración baja. Esto tiene lugar en la membrana alveolo-capilar, puede estar influida por el grosor de la misma. Ajá, muy bien. Factores que influyen en la oxigenación, bueno, acá tenemos factores fisiológicos, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay poca cantidad de sangre, una hipovolemia, aumento del índice metabólico por una enfermedad, porque el paciente está con fiebre. ¿Se acuerdan que ante determinados pacientes con fiebre teníamos que colocar oxígeno? ¿Sí? Obviamente bajo indicación médica, ¿sí? Pero bueno, hasta una canulita 2 o 3 litros, si vemos que el paciente está taquipneico y necesita, podemos colocar y rápidamente avisamos. No vamos a colocar un dispositivo mayor, salvo que estemos en algunas áreas, por ahí a veces lo hacemos nosotros en terapia intensiva, las chicas de neo, o sea, determinadas áreas muy puntuales se manejan de una manera un poquito diferente, pero bueno, entender que el oxígeno, hay que tener claro que es una droga, y no necesariamente el oxígeno es vida en todos los pacientes. Por supuesto que necesitamos el oxígeno para vivir, pero un paciente con EPOC tiene más elevado su dióxido de carbono que sus niveles de oxígeno, ¿sí? Entonces, si yo le pongo grandes concentraciones de oxígeno a un paciente con EPOC, en realidad estoy haciendo un efecto adverso. Dice, aumento del índice metabólico, ya dijimos, trastornos que afectan el movimiento de la pared torácica, dolor, algún objeto empalado, puede ser también algún tubo, alguna fractura costal, etcétera, ¿sí? De que imposibilita el movimiento adecuado de la pared torácica. De desarrollo, cuando hay lactantes prematuros, hay que dar algo que se llama surfactante, que justamente ya es propio, digamos, de un alvéolo maduro, pero bueno, hay que dar corticoides y demás para favorecer esa madurez alveolar. Niños de 2 a 4 años, escolar y adolescentes, jóvenes y mediana edad y adultos mayores, ¿sí? En cada edad se van produciendo distintos tipos de situaciones. Obviamente que estamos hablando de un individuo normal, pero tener en cuenta, digamos, cómo puede afectar, ¿sí? Justamente, digamos, vamos de atrás para adelante. En adultos mayores ya su capacidad elástica pulmonar es mucho menor, ¿sí? Por ejemplo, por ahí les va a costar más, son pacientes, sobre todo, digo, ya vamos cambiando un poquito la edad, en algunos pacientes que tienen un abdomen muy globoso, que comprimen mucho diafragma, que no toleran el decúbito, que tienen que dormir con 1 o 2 almohadas atrás, porque si no se los escucha roncar, porque personas que justamente que están mal perfundidas y uno observa una cianosis a nivel de los labios, etcétera. De comportamiento, nutrición, ejercicio, tabaquismo, drogadicción, ansiedad, claro, se me altera todo lo que tiene que ver con el índice metabólico, se me eleva, ¿sí? Y si no están los recursos energéticos para que se produzca la circulación adecuada y la homeostasis consecuente, bueno, vamos a tener ahí justamente situaciones nocivas. Las ambientales, ¿qué es lo que decimos a veces? Vamos desde algo básico y clásico, falta el aire. ¿Qué hacemos? Abrimos una ventana porque justamente algo detecta dentro de nuestro cerebro que hay índices muy elevados de dióxido de carbono. Bueno, justamente abrimos una ventana y ya como que genera un bienestar, ¿sí? Como que, vieron que la gente dice está como viciado el aire, ¿sí? Otra situación puede ser situaciones de estrés también, ¿sí? Situaciones de estrés donde yo me pongo taquicárdico, donde empiezo a hiperventilar, situaciones de miedo, ansiedad, lo que sea, ¿sí? Muy bien. Igualmente ustedes van a ampliar todo esto que yo digo a través de la lectura de la bibliografía.